Bienvenidos a la semana 4 de nuestro módulo de gestión de proyectos. El tema de esta semana 4 serán las alternativas de financiamiento para las organizaciones. Todas las organizaciones, bien para su fundación o para el desarrollo de nuevos proyectos, requieren de inversiones. Estas inversiones provienen de una combinación de elementos dada por su estructura de capital, compuesta con deuda, que es el financiamiento, capital preferente y capital común. En lo que se refiere al financiamiento existen dos grandes fuentes, el financiamiento privado y el financiamiento público. Nuevamente nos encontramos con el hecho de que, aun y cuando existen elementos comunes en las diferentes economías del planeta, cada país tiene sus características de cada uno de estos financiamientos. Es por ello que los abordaremos desde el punto de vista de diferentes países. La meta a alcanzar en esta unidad temática es el conocer las fuentes de financiamiento privadas y públicas a fin de determinar la mejor opción en un momento determinado para una entidad en específico, de acuerdo a sus circunstancias particulares. Un estudio de la ALAFEC, que es la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, presentado en Panamá en el 2014, nos dice que el acceso al financiamiento se toma como un aspecto fundamental en el desarrollo de las economías emergentes. Y saber cómo se puede obtener financiamiento, a qué costo y qué tan factible es tener acceso a él, son las preguntas que constantemente se hacen los empresarios. El financiamiento, por tanto, es la aportación de fondos y recursos económicos necesarios para el desarrollo de una actividad productiva, así como para poder emprender y también invertir en actividades innovadoras, tecnológicas y de comunicación, cuyo costo está representado por todo aquello que debe pagarse por su utilización. A este respecto se clasifican las fuentes de financiamiento en diferentes categorías, tales como recursos propios, bancos privados, bancos públicos, proveedores, clientes extranjeros y nacionales, programas públicos de apoyo a la innovación individual o programas públicos de apoyo a la innovación asociativa y las fundaciones. Es importante saber, continúa el estudio de la ALAFEC, que la estructura del sistema financiero de cada país influye decisivamente en el grado de acceso al financiamiento. En Latinoamérica, en los últimos años, este ha sufrido cambios importantes, pues a partir de la década de los 90, la participación del Estado en la economía sufrió un retroceso, dándole avance al sector privado, provocando una retracción de los bancos públicos a favor de los bancos privados, siendo a la fecha 6 los bancos que concentran más del 80% de los activos totales del sector. Con esta retracción de los bancos públicos, los bancos privados ahora imponen sus políticas en el otorgamiento de créditos, en las cuales es notoria la división que hacen entre financiar una microempresa como otorgar financiamiento a una pequeña, mediana y gran empresa, causando con esto el problema de racionamiento de crédito generado por la información asimétrica por falta de información de las micros, pequeñas y medianas empresas, lo cual agrava más la situación y lo cual trae como consecuencia que no pueda conseguir los montos y plazos requeridos para su sobrevivencia y crecimiento. Respecto de las fuentes de financiamiento para las microempresas, se señala que en varias partes del mundo, junto con los bancos comerciales, han surgido instituciones financieras especializadas que se centran en las personas o segmentos pobres, en donde los servicios financieros son insuficientes o nulos. Estas instituciones se clasifican como instituciones no bancarias, entre las que se encuentran otras entidades de depósito, que incluyen las mutuales de crédito y las cooperativas financieras. En este mismo sentido, se afirma que la segmentación de los mercados financieros y la discriminación negativa hacia las pequeñas y medianas empresas son aspectos que prevalecen en mayor o menor medida en las economías latinoamericanas. Una de las problemáticas que se plantean en el acceso al financiamiento consiste en que existe una gran diversidad de criterios para definir y clasificar a las empresas como micro, pequeñas, medianas y grandes, dependiendo del país que las define. A este respecto, se señala en este estudio de la FEC que no existe un acuerdo en los países latinoamericanos al definir a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el criterio aplicado por el 85% de los países es con base en el número de personas ocupadas, lo cual permite un parámetro accesible de clasificación. Además, encontraron que 62% de los países aplican la clasificación de acuerdo a las ventas realizadas por las empresas y que el 38% lo aplican de manera combinada. La dimensión en el ámbito de las finanzas permite medir la capacidad de autofinanciamiento y el poder del mercado. Así, una mayor dimensión es signo de mayor capacidad de autofinanciamiento y nivel de garantías, favoreciendo la permanencia de la empresa en el mercado. Sin restar la importancia que tiene el tópico anterior, es necesario señalar que existen otras variables que agudizan esta problemática, como son la inexistencia de un mecanismo de valoración objetivo establecido por el mercado, ya que solo existen métodos para valorar a las empresas grandes, la responsabilidad ilimitada que en la práctica tiene el propietario, generalmente se encuentran conformadas como persona moral o natural, factores derivados de la estructura de propiedad y formas de gobierno, reputación y estrategias, ya que un gran porcentaje son empresas familiares. Como antecedentes sobre la participación en el stock de créditos de las micro, pequeñas y medianas empresas en algunos países de Latinoamérica, tenemos que en Brasil participan hasta el año 2006 con un valor que no llega al 20% entre bancos públicos y privados. En Argentina, considerando solo el sector privado, es cerca del 20%. En Bolivia, considerando el primer trimestre de 2010, solo accedió al crédito el 14%. En México, solo el 19% de la cartera empresarial de los bancos comerciales se destina a financiar sujetos de crédito distinto de los 300 mayores deudores de cada banco. Los países de la región presentan una baja utilización de recursos bancarios por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas, aun cuando existen instituciones que las apoyan financieramente. Existe el antecedente que pocas son las oportunidades que tienen de ser sujetos a crédito y que gran parte de ellas comienzan a operar sin capital suficiente o bien comienzan a hacer uso del financiamiento con proveedores, lo cual les impide asegurar un crecimiento adecuado y sostenido que les permita permanecer en el mercado. En conclusión, hasta el momento ha sido insuficiente el esfuerzo tanto de las instituciones públicas como privadas en la promoción y operación de programas de asistencia financiera para las micro, pequeñas y medianas empresas latinoamericanas, ya que los fondos internos de utilidades retenidas son la fuente de financiación más utilizada por estas empresas para poder obtener capital de trabajo y para la adquisición de sus activos fijos, pues el porcentaje de tasas de intereses sobre los créditos a largo plazo tienden a ser muy elevadas. Pese a que el 72.5% de este tipo de empresas en Chile acceden a préstamos bancarios, los porcentajes que presentan los demás países no alcanzan el 55%. Aunado a estos datos, Uruguay es el que otorga crédito a más empresas de menor tamaño con el 38.52%, el cual se considera aún bajo, y el porcentaje de pequeñas y medianas empresas que logran cotizar en bolsa es también muy bajo con un máximo del 12.9%. Hasta un 36.5% de pequeñas empresas en Colombia y un 26.80% de medianas empresas en Ecuador consideran el acceso al financiamiento como un obstáculo para su desarrollo. Los microempresarios manifiestan que esto se da por las altas tasas de interés y la insuficiencia de garantías, factores por los cuales tampoco se atreven a tomar un crédito bancario, aunado a la incertidumbre económica, el manejo del riesgo y la falta que tienen de liquidez. Es necesario considerar que el subsector de microempresas es la que mayor proporción ocupa de unidades económicas en los países de la región, con un 85% en promedio, por lo que es alarmante ver, después del análisis realizado por la ALAFEC, que son las que menos acceso tienen al financiamiento externo. Por un lado, es necesario recordar que son percibidas como de muy alto riesgo, por lo que están restringidas para obtener fondos externos, y si los obtienen, las tasas de interés son muy elevadas.